¿Qué tal? ¿Cómo están? Entonces hoy día vamos a ver sistema a tiempo discreto, así que voy a mis notas. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy día es, una vez ya cubierto el tema introductorio de operaciones básicas de señales, ahora vamos a ver con un poquito más de detalle la caracterización de lo que es un sistema. ¿Ya? Entonces, como discutimos al comienzo de este curso, bueno, ese título se llama Sistema a tiempo discreto, ¿ya? Dijimos que un sistema básicamente es una transformación del espacio de las señales, en este caso discreta, al espacio de las señales, en este caso discreta. Esta es la notación que hemos estado ocupando al comienzo de la unidad. S de ZR representa las funciones de dominio entero y recorrido real. Esencialmente una secuencia, ¿ya? Como la vieron en el curso de álgebra. Entonces lo que hace este operador básicamente es toma una secuencia y la transforma en otra secuencia. Entonces aquí hay una representación gráfica que es la descripción de entrada y salida que les mencionaba. Aquí tengo una secuencia de entrada desde menos infinito hasta más infinito a valores reales. Y lo que hace el sistema es operar este objeto, transformarlo, procesarlo y generar la salida una señal I sub n en este caso. Entonces xn es la entrada, I sub n es la salida y t es el operador del sistema. Y esta es la representación en términos de bloquecito que vamos a estar usando a lo largo de esta unidad, que es básicamente la representación de entrada-salida de un sistema. Entonces, ¿cómo podemos describir de manera más específica? Un poco la idea es formalizar qué es lo que es formalmente un sistema, ¿ya? Entonces, una forma de describir este operador T es por medio de una colección de funciones que vamos a llamar f sub n, ¿ya? Para todo n en los enteros, donde básicamente esta función fn lo que hace es tomar la secuencia completa que tenga la entrada y me retorna específicamente el valor en el tiempo enésimo de la salida. ¿Ya? O sea, fn básicamente el operador que toma una secuencia, ¿ya? Aquí estoy representando la secuencia desde menos infinito, pasando por 0 hasta más infinito, a valores reales, y me da el valor enésimo de la salida, el del instante tiempo n de la salida. ¿Ya? Es una manera de un poco pensar en cómo yo caracterizo este operador T. Donde Fn, esta es la parte formal, toma una secuencia, como les dije, una LXN, y me retorna un valor real, y ese valor real va a corresponder al instante enésimo de la salida. Por eso que viene el subíndice n, para hacer mención de que en realidad este es el operador que yo aplico y que, dado una secuencia de entrada, me genera el valor enésimo de la salida. Por tanto, voy a tener tantos operadores como instantes de tiempo tengo, o sea, voy a tener una cantidad infinita de estos operadores. Y aquí está un poco entonces la descripción de este operador T, del sistema se puede ver como esta colección infinita de funciones Fn del espacio de la secuencia a los valores reales. Ya se dan cuenta que esa definición es completamente consistente con la definición más general que teníamos del sistema, que va desde la secuencia a la secuencia. Aquí un poco estoy explicitando el valor que va a tener ese mapeo al instante enésimo de la salida. Algunos ejemplos de estas funciones Fn para que empiecen un poco a contextualizar qué tipo de formas tiene esta función Fn. Por ejemplo, el caso del desplazamiento que vimos en las clases anteriores, que genera un retardo de la señal. En ese caso, la relación, el valor en el instante enésimo de la señal de salida es esencialmente la señal de entrada en el instante n menos k. Entonces, un poco esta es la descripción de la función Fn, si se dan cuenta. Es la que me describe la relación entre el instante enésimo de la salida, y en este caso toda la secuencia, pero en este caso especial la función Fn es más simple porque solamente depende del instante en n menos k de la entrada. Y esta es la relación es válida para todo n. Entonces, de alguna manera, esta es la descripción que yo tengo en el caso especial del desplazamiento temporal de la función Fn. En ese caso, la función Fn sería una función que toma de toda la secuencia, desde menos infinito hasta más infinito, me retorna un valor xn menos k. ¿Ya? Otro ejemplo que también vimos en las clases anteriores es el escalamiento de la señal. Entonces, en ese caso, I sub n va a ser a veces xn. Nuevamente acá, esto es una descripción de Fn, un caso especial. Y en este caso, Fn es solamente función del mismo instante de tiempo enésimo que genera la salida en el instante enésimo. Así que aquí se dan cuenta que hay una consistencia en términos de que, de alguna manera, en este ejemplo específico, la salida en el instante enésimo es función exclusiva de la entrada en el mismo instante de tiempo. Ese tipo de propiedades vamos a empezar a mirar, las relaciones temporales entre el vínculo de la salida con la entrada, o cómo la función en el instante enésimo depende de qué valores específicos de la entrada. Son propiedades importantes que vamos a empezar a caracterizar en esta clase.
Otro ejemplo que vimos, el inversor en este caso es más complejo, y su n igual a x de menos n, y aquí se dan cuenta que la relación de los instantes de tiempo entre la entrada y la salida se rompió, porque la salida en el instante enésimo depende de la entrada en el instante menos n. ¿Ya? Es una relación más compleja desde el punto de vista del vínculo temporal que existe entre la entrada y la salida. Por otro lado, el integrador, que es otro ejemplito bastante estándar que uno puede considerar, la salida en el instante enésimo es la sumatoria desde aquí menos infinito, o sea, desde del pasado remoto de la señal de entrada hasta el presente. Presente me refiero al mismo instante tiempo que genera la salida en el instante que estamos mirando. Entonces, en este caso, la relación es básicamente la integral o la sumatoria desde menos infinito hasta el mismo instante tiempo, y esa sumatoria genera la salida en el instante n. Entonces, aquí hay una ilustración gráfica de esa, que es bien ilustrativo, tener esta idea de que tengo una representación gráfica para la entrada acá, el input, y tengo una representación gráfica aquí para la salida, y lo que estoy diciendo es que fíjense que la salida en el instante késimo que lo puse acá, la salida en el instante késimo depende de la entrada en el mismo instante késimo y todos los instantes previos desde menos infinito hasta el instante k. ¿Ya? Y esto es un atributo interesante que después vamos a estar discutiendo, que tiene que ver con entender un poquito cuál es la dependencia de la salida respecto a las mismas dependencias de la entrada y su relación temporal en este caso. ¿Ya? Es importante ese tipo de propiedades, ¿no? Y lo vamos a estar definiendo en la video. Una observación de este ejemplo que es interesante. Fíjense que si ustedes desarrollan este término acá y dicen, bueno, y su n es la sumatoria desde el pasado remoto hasta el instante n-1 de lo xk, le sumo el instante enésimo, y lo que recuperamos aquí básicamente es la salida en el instante n-1 por definición. Porque fíjense que esta definición es válida para todo n. En particular va a ser válida para n-1, donde esta es esencialmente y su n-1. Y aquí tengo una relación que, si se dan cuenta, esta es una relación explícita, donde me refiero a explícita en el sentido que su n es una función explícita de la entrada. Resulta que yo puedo pescar esta relación explícita y generar una relación implícita, en el sentido de que reconozco aquí la salida en el instante n-1. Entonces ahora tengo una descripción que es recurrente. ¿Ya? Esta es una propiedad importante que vamos a estar viendo después cuando analicemos los sistemas caracterizados por ecuaciones de diferencia, donde la salida no solamente es función de la entrada, sino que también puede ser función de instantes previos o futuros, en este caso es previo, de la misma salida. Y esto es una representación recursiva o recurrente. Y tiene muchas utilidades. De hecho, cuando analicemos pues, propiedades de los sistemas, vamos a darnos cuenta que existe una familia bastante amplia de sistemas que tienen esta capacidad recurrente. Y muchas veces la gente interpreta el valor I sub n-1 como el estado del sistema. Porque de alguna manera, si se fijan, la salida en el instante n depende de la entrada en el mismo instante, más el estado previo que tenía el sistema en el instante n-1. Y en este caso, I sub n-1 para este sistema en particular, de alguna manera resume toda la información desde el menos infinito hasta n-1 de las entradas previas. Y por ende una suerte de, como la memoria del sistema. De hecho, se identifica como, se dice que es la memoria del sistema o el estado del sistema. Aquí ya estamos viendo algunas propiedades que vamos a introducir de manera más formal en las siguientes unidades, pero es importante que empiecen a darse cuenta de los tipos de sistemas que empiezan a surgir producto de analizar analíticamente las relaciones que hay entre la entrada y la salida. Entonces, esta descripción es una descripción que después vamos a estudiar con más detalle, pero surge en este ejemplito que estamos viendo del integrador. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora son ejemplos, esto ya lo hemos visto, pero es bueno resumirlo y darle un contexto. Representaciones gráficas de bloques básicos de operaciones. En parte ya lo vimos en la unidad anterior, pero es bueno revisitarlo. Entonces, esto es el tipo de representaciones gráficas que en señales la gente ocupa para representar operadores básicos de señales. Por ejemplo, un sumador. Un sumador recibe dos entradas a la salida y genera una señal de salida, que es la suma punto a punto de las señales de entrada. Y su n igual a x1 de más x2 de n, y esta es la manera de representarlo gráficamente. Entonces, muchas veces la gente utiliza esta representación en vez de esta representación por extensión. ¿Ya? Prefieren tener esta representación gráfica para un poco decir equivalentemente analíticamente esta relación que está acá. Y su n igual a x1 de n más x2 de n para todo n en lo entero. ¿Ya? Estas son para todo n en lo entero. ¿Ya?
Lo mismo para las siguientes gráficas, representaciones. ¿Ya? Tenemos el multiplicador por un escalar, xn, esta es la representación gráfica que tiene, y la relación de entrada-salida por extensión está dada por esta ecuación. Esto es lo que sería el equivalente a caracterizar la función fn, que mencionó yo que caracterizaba los sistemas. Entonces, en este caso, fn está dado por esta relación, y sub n igual a un escalar veces xn, ¿ya? Para todo n en lo entero. Lo mismo para el multiplicador, es equivalente al sumador. Es la multiplicación punto a punto a la salida, y esta es la representación gráfica que ilustra esa relación de entrada-salida. Y aquí tengo una familia de sistemas que se utilizan harto en señales, en particular para análisis de señales discretas, que es lo que se conoce como el operador de retardo, y esta es la manera de representar el operador de retardo de magnitud 1, z a la menos 1. ¿Por qué se le llama z a la menos 1? Lo vamos a ver bien cuando introduzcamos la transformada z en la unidad 3 del curso, ¿ya? Pero esta es la convención. Al operador de retardo de un instante de tiempo se le llama z a la menos 1, tienen una salida que llamé I sub 1 de n, y la relación entre la salida y la entrada por extensión, o sea, me refiero a la función fn que caracteriza este sistema, es básicamente I sub 1 de n igual a x de n menos 1 para todo en el lo entero. Esta es la versión generalizada del retardo, este es el retardo de orden k, y en este caso la relación de entrada-salida es lo mismo, la única diferencia es que aquí retardo en k veces la entrada a la salida, y por tanto Zn es x de n menos k. Esto ya lo discutimos en las clases anteriores, pero esta es la representación gráfica de los operadores de retardo. Entonces cuando vean estos bloquecitos en la representación gráfica van a poder identificar, asociar y entender las relaciones que están caracterizando. Ahora, la gracia de esta cuestión de tener estos bloquecitos en realidad no es por los bloquecitos mismos, porque son relaciones bastante básicas de entrada-salida. La gracia es empezar a armar Legos por esta cuestión. O sea, combinar estos bloques y generar relaciones de entrada-salida que son más complejas, ¿ya? Y ese es el tipo de preguntas que muchas veces le vamos a pedir que analicen en tareas y ejercicios, que dado una concatenación de estos sistemas, ser capaz de caracterizar la relación de entrada-salida de la concatenación de esos sistemas. O viceversa, si te doy una relación, una función por extensión, te doy la función fn que caracteriza la relación de entrada-salida de un sistema. Una pregunta que uno podría hacerse, bueno, ¿de qué manera ustedes pueden implementar esa relación de entrada-salida por medio de estos bloquecitos funcionales básicos? ¿Ya? Entonces es una pregunta de diseño, la otra pregunta es una pregunta de análisis. Entonces esos dos tipos de preguntas son comunes en el análisis de sistemas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplito que quiero que veamos para ilustrar ese concepto. Fíjense que aquí tenemos un sistema caracterizado gráficamente por estos bloquecitos funcionales, donde xn es la entrada, el input, ¿ya? Y su n es la salida, ¿ya? El output. Y la relación de entrada-salida está compuesta por una seguidilla de etapas en cadena. Entonces lo que preguntan aquí es caracterizar la función fn, que relaciona xn con i sub n. Entonces, si nos damos cuenta, es una concatenación porque, si se fijan, la señal xn va por esta rama, ¿ya? Aquí se le aplica un operador de retardo, por esta otra rama se suma la misma señal xn, entonces x1 de n lo que es, básicamente, que es la ecuación que voy a escribir acá, x1 de n, que es esta señal intermedia que está en esta etapa del sistema, es xn más xn menos 1. Esta es la relación por extensión. Y aquí estoy ocupando la definición del operador de retardo, que ya sé que está dado por esta relación. Entonces analizo el sistema hasta acá. Después viene un operador por escalar, me genera x2 de n, o sea, básicamente x2 de n es la versión escalada de x1 de n. Pero aquí viene la parte más interesante, fíjense esta relación de acá. Y aquí hay un elemento interesante que es la idea de tener un loop, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este loop? Es que me genera una relación recurrente, como la que mostramos en el ejemplo anterior. Y su n, en realidad, es la salida, pero al mismo tiempo está retroalimentado aquí. Y acá tengo i sub n menos 1 en esta etapa, y i sub n menos 1 es sumado con x2 de n para generar i sub n. Por tanto, este loop, ¿cómo se interpreta? Se interpreta de la siguiente manera. Se dice básicamente que x sub n, que es la salida, es x2 de n más la versión retardada de x sub n en el instante n menos 1. ¿Ya? Y esto sería entonces un sistema, como en el ejemplo anterior, recurrente, porque la salida en el instante enésimo depende de una entrada en el instante enésimo más la salida del mismo, de la salida en el instante n-1 del sistema. Y esto actúa nuevamente como la memoria del sistema. Ahora lo que hacemos básicamente, como nos pidieron caracterizar la relación de entrada-salida, en este caso,
Entonces lo que hago es reemplazar el valor de x2 de n. Yo sé que x2 de n es la versión escalada de x1n por 0.5, así que en realidad es 0.5 veces x de n más x1 de n. Y finalmente esta es la relación que vincula la entrada con la salida. Y fíjense que es una relación recurrente, en el sentido que aquí la salida en el instante enésimo depende de la salida en el instante n-1, que actúa como el estado del sistema, el que resume toda la información desde el menos infinito hasta el instante n-1, más la información que viene del mismo instante de tiempo, en realidad xn, más un instante de tiempo en n-1, de la entrada. ¿Ya? Este nuevamente es un caso del tipo de sistema que vamos a estar viendo formalmente cuando introduzcamos ecuaciones de diferencia. Es un ejemplo de un sistema caracterizado donde la relación de entrada-salida está dado por operaciones lineales en la entrada, operaciones lineales en tiempos anteriores de la salida y retardos, básicamente. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. Entonces, ese tipo de relaciones son los que se conocen típicamente como ecuaciones de diferencia, que son como la contraparte a tiempo discreto de las ecuaciones diferenciales. Y lo vamos a estar estudiando en particular en la unidad 3 cuando introduzcamos la transformada Z de manera bastante sistemática. Por lo menos aquí en esta etapa estamos básicamente introduciendo estas definiciones y tratando de caracterizar, analizar estos sistemas en el dominio del tiempo, encontrar las relaciones de entrada-salida en el dominio del tiempo vía este tipo de ecuaciones. Muy bien. Entonces tenemos ese ejemplo. ¿Ya? Los invito a rehacer este tipo de ejemplos y verificar que tiene sentido para ustedes estas relaciones. Y a partir de la gráfica llegar a este tipo de relaciones de entrada-salida. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora, ilustrado ya algunos bloquecitos básicos y la manera de encontrar a partir de las representaciones las relaciones de entrada-salida. Vamos a ver ahora clasificaciones de sistemas. Y estas clasificaciones las vamos a estar ocupando de manera bastante sistemática a lo largo de todo el semestre, así que es importante que las introduzcamos en esta etapa. Entonces, básicamente lo que queremos ponerle apellido a los sistemas, atributos, propiedades. ¿Qué tipo de propiedades podríamos introducir en un sistema? Que me genera relaciones de entrada-salida con ciertas estructuras, con ciertos atributos. Entonces, un sistema, entonces partimos por la primera definición, que se conoce como un sistema sin memoria. Un sistema T, acuérdense que un sistema está caracterizado por esta familia de funciones Fn. Eso está implícito, no lo voy a explicitar. Pero siempre cuando me refiero a un sistema, implícitamente voy a estar diciendo que un sistema está caracterizado por la familia de funciones Fn. Entonces, un sistema T se dice sin memoria si la relación de entrada-salida está dada por una función de este tipo. Y aquí viene la parte importante que quiero que tomen atención. Se dice sin memoria si la salida en el instante enésimo, ¿ya? I sub n, es una función exclusiva, Fn, de la entrada en el mismo instante de tiempo. Recuérdense que en principio dijimos que la función Fn es una función que toma toda la secuencia de entrada, desde menos infinito a más infinito. Pero aquí fíjense que estoy poniendo una relación estructural súper fuerte. Estoy diciendo en realidad Fn solamente depende de la entrada en el mismo instante de tiempo que genera la salida. Y cuando tengo una relación de entrada-salida que tiene esta estructura, se dice que el sistema es sin memoria. Donde la función Fn, entonces ahora es una función de los reales a los reales. Y solamente considera la función, la entrada en el instante enésimo. ¿Ya? Entonces, cuando tengo una ecuación que relaciona la entrada-salida de esta forma, entonces ustedes pueden decir que el sistema no tiene memoria. ¿Ya? No tiene memoria en el sentido que solamente reacciona. La salida en el instante enésimo es una consecuencia directa de la entrada en el mismo instante. Entonces aquí hay una representación que es bien útil, que nuevamente es gráfica de la entrada. ¿Ya? Aquí estoy representando en azul la entrada desde menos infinito a más infinito. Entonces aquí tengo el valor xn, xn más 1, xn más 2, xn menos 1, hasta menos infinito y más infinito. Y lo que estoy diciendo gráficamente con esto, estoy mostrando unas flechitas, son de qué manera la salida en el instante enésimo es función de qué componentes de la entrada. ¿Ya? Entonces aquí gráficamente estoy diciendo que en realidad I sub n solamente depende de la entrada en el mismo instante de tiempo por medio de una función Fn. Ojo que la función Fn en principio puede cambiar como función de n. O sea, el sistema puede tener dinámica en el sentido que la relación puede ser dinámica, puede cambiar como función de n, pero lo importante de un sistema sin memoria es que la salida en el instante enésimo solamente depende de la entrada en su mismo instante. Ese es el elemento un poco
caracterizador de los sistemas que son sin memoria. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Un sistema sin memoria, entonces tiene esa estructura, y esta es una manera gráfica de representarla. Las flechitas de alguna manera representan relaciones de causalidad. XN genera un efecto en I sub n. XN más 1 genera un efecto en I sub n más 1, y así sucesivamente, y hay un vínculo 1 a 1. Hay una relación directa que la entrada en el mismo instante tiempo afecta la salida en el mismo instante tiempo. Y cuando ese tipo de relaciones se da, entonces se dice que el sistema es sin memoria. Se dan cuenta que es una propiedad estructural bien fuerte. ¿Ya? O sea, es una manera de... El espacio de funciones Fn, o sea, el espacio de sistemas que cumplen esta propiedad es bien acotado, es bien restringido, producto de esta propiedad estructural que estamos imponiendo. ¿Ya? Entonces, eso es una subclase de sistemas, los sistemas sin memoria. Hay una clase que es un poquito más amplia que los sistemas sin memoria y da un poquito más de flexibilidad, que se conoce como los sistemas causales. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia del sistema causal? Es que a diferencia del sistema sin memoria, que solamente la salida en el instante enésimo dependía de la entrada en el mismo instante, los sistemas causales tienen la capacidad, o se relaja la propiedad y se les permite que también dependan, pero de instantes previos de la señal, del pasado de la señal. O sea, si para mí el instante enésimo representa el presente, yo digo que la salida en el instante presente depende de la entrada en el instante presente y de los instantes en el pasado, y el pasado puede ser infinitamente remoto. Puede ir desde el instante n-1 hasta x menos infinito, en principio. Entonces, cuando un sistema tiene una relación de entrada-salida donde la salida depende del presente y el pasado de la señal, entonces ese sistema se conoce como un sistema causal. Ahora, ¿por qué son tan importantes los sistemas causales? Es porque cuando ustedes quieran implementarlos con un programa, se van a dar cuenta que quieren hacer una implementación en tiempo real de estos sistemas. O sea, quieren hacer un sistema que, a medida que van llegando las entradas, X2, X3, X4, X5, X6, ustedes quieren ir computando la salida. Resulta que la causalidad es una propiedad súper importante para hacer que la implementación sea en tiempo real. Porque lo que te está diciendo es que tú puedes tener precalculado o almacenado en memoria todo el pasado de la señal, y cuando te llega la señal en el instante enésimo, tú puedes hacer el cómputo que aplica Fn sobre toda la señal y generar el instante de la salida en el instante enésimo. No tenéis que esperar para generar ese resultado. Entonces la causalidad en general es una restricción que tiene muchas aplicaciones, en particular en ámbitos donde tú querés tener una respuesta en tiempo real. Por ejemplo, en control, cuando tenés un sistema que está controlando una variable y le van llegando entradas y tú quieres que genere una respuesta, que de repente la respuesta es un actuador. Tú querés que el sistema control sea una función causal, porque cuando te llega la entrada tú querés tener una salida en el mismo instante de tiempo que actúe sobre tu sistema. ¿Ya? Entonces la causalidad, en particular en control, en sistemas que tienen que trabajar en tiempo real, es súper crítica. Y también hay otras aplicaciones como procesamiento de imagen, procesamiento de audio, donde uno quiere tener estas propiedades de respuesta en tiempo real, de causalidad. Así que la causalidad es una cosa súper importante desde el punto de vista de las aplicaciones. Y también va a implicar bastantes cosas desde el punto de vista del análisis, que es lo que vamos a estar poniendo el foco en este curso. Ahora, fíjense que los sistemas causales son más amplios que los sistemas sin memoria, porque en particular un sistema sin memoria es causal. ¿Ya? Así que es una familia más rica, más amplia de sistemas. Y aquí nuevamente hay una representación gráfica de lo que refiero con la causalidad. En este caso, nos damos cuenta que la salida en el instante enésimo depende del xn y todo el pasado remoto por medio de una función fn, y eso genera la salida en el instante enésimo. Entonces, la relación de causalidad, causa-efecto, o sea, ¿qué es lo que necesito para generar I sub n? Lo que necesito es el xn y todo el pasado remoto de la señal. Entonces, esas flechitas de alguna manera representan gráficamente las relaciones de causa-efecto en este sistema, en sistemas causales en particular. Muy bien, entonces introdujimos dos familias de sistemas, los sistemas sin memoria y la familia más amplia que se conoce como sistemas causales. Muy bien. Vamos a un tercer concepto que es importantísimo también en el análisis de señales, que son los sistemas que se conocen como invariantes en el tiempo, ¿ya? Que es la definición 3. Entonces un sistema T, nuevamente recuérdense que cuando hablamos de sistema podemos describirlo ya sea vía el operador T o vía su familia de funciones Fn.
voy a insistir en eso recurrentemente para que siempre estén conceptualizando que pueden representar T, ya sea vía el operador T o vía esta familia de funciones Fn. Ambas representaciones son válidas. Entonces, un sistema T se dice invariante en el tiempo si el operador, visto este T como un operador, conmuta con el operador de desplazamiento temporal. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente, dice que, ¿a qué me refiero con que conmute? Me refiero a lo siguiente, me refiero a que para toda señal xn que yo le voy a aplicar al sistema, si yo hago lo siguiente, y para todo instante de tiempo k va a estar indexando el desplazamiento temporal que va a estar aplicando sobre la señal xn. Entonces, ¿a qué me refiero con que sea invariante en el tiempo? A que cumple esta propiedad, que si yo aplico sobre xn el operador de desplazamiento temporal, y posterior a eso aplico el operador t mismo, entonces son lo mismo o equivalente a haber primero aplicado el sistema t sobre la señal xn y haber desplazado en el instante késimo el resultado. ¿Ya? Cuando esta propiedad de invariancia frente al invertir, o como esta propiedad de conmutación con respecto al operador de desplazamiento ocurre, y ocurre para todo k, para todo instante de tiempo, y sobre cualquier señal de entrada, esencialmente lo que estoy diciendo es que t compuesto con t sub k es igual a t sub k compuesto con t. ¿Ya? Y en ese sentido se dice que el sistema es invariante en el tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué viene el apellido invariante en el tiempo? Yo creo que es bueno ilustrar la idea. Por ejemplo, si consideramos que el sistema frente a una entrada xn genera la salida I sub n, ¿ya? Después lo voy a ilustrar, por ejemplo, en este ejemplo acá. Por ejemplo, si la entrada xn es el impulso, que vale 1 en 0 y 0 en cualquier otra parte, y tiene una cierta respuesta, que voy a llamar acá I sub n. ¿Ya? Esta es la respuesta frente al impulso. Entonces, yo podría querer saber cuál es la respuesta frente a una versión desplazada de la entrada. Y lo que me está diciendo este resultado es que si tú sabés la respuesta a xn, lo que tenéis que hacer es que básicamente voy a poder saber la respuesta a cualquier versión desplazada de la entrada. Lo único que tenéis que hacer es desplazar la misma cantidad a la salida. Por tanto, la respuesta frente a xn menos k es I sub n menos k. Y eso se desprende de esta propiedad de acá. Porque lo que uno hace es decir que I sub n, si a la salida de esto le llamo I tilde n, por la propiedad de acá, yo sé que en realidad I tilde n tiene que ser la versión desplazada en el instante késimo de la salida I sub n, por esta propiedad de conmutación. Y por ende I tilde n es I sub n menos k. Gráficamente en este caso estamos mostrando la respuesta frente al impulso. Si la respuesta del sistema frente al impulso es esta señal que llama I sub n, que está centrada en 0, fíjense, y tiene esta forma. Entonces lo que hago es desplazar, si quiero saber la respuesta a una versión desplazada a la posición késima de xn, o sea, el impulso en la posición késima, lo único que tengo que hacer es pescar esta señal y desplazarla a la posición kn, o sea, desplazarla k posiciones, y esa misma forma va a corresponder a la salida del impulso desplazado. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, al igual que el caso de sistemas sin memoria y sistemas causales, esta propiedad de invariancia en el tiempo un poco restringe el espacio de sistema. O sea, el sistema que cumple esta propiedad tiene una propiedad estructural bien fuerte que cumplir. ¿Ya? No te puede dar cualquier relación de entrada-salida. Tiene que darte una relación de entrada-salida que cumpla este requerimiento. Y ojo que este requerimiento tiene que cumplirse para cualquier función xn. ¿Ya? No es para una función xn. Aquí lo estoy ilustrando en un ejemplo, pero en realidad un sistema invariante en el tiempo sí ocurre para cualquier entrada y para cualquier desplazamiento temporal. Así que es una propiedad estructural bien fuerte. ¿Ya? Aquí lo ilustré en un caso especial, pero lo importante es que sepan que es para todo. Entonces me gusta a mí la definición matemática porque es bastante más cuidadosa y precisa en decir eso. Para toda señal y para todo desplazamiento temporal se tiene esta igualdad. Aquí está ilustrado en un caso especial para ilustrar la idea, para que conceptualicen gráficamente lo que está ocurriendo, pero analíticamente es esto. ¿Ya? Es importante que se manejen bien con las propiedades analíticas, porque un poco en este curso vamos a estar trabajando sobre ese nivel, sobre el nivel más analítico del problema. Naturalmente pueden mostrar ejemplos y ejemplificar las cosas, pero lo importante es tener una descripción clara analítica de ese tipo de propiedades. Aquí ya viene un propuesto que les dejo para ustedes, para que lo empiecen a trabajar y empiecen a soltar un poco el manejo de estas definiciones. No hay una mejor
forma que aprender que ustedes mismos forzarse a resolver un problema. ¿Ya? Yo les puedo resolver 1000 problemas, pero si ustedes no son capaces de resolverlos por sus propios medios, no van a ser capaces de conceptualizar y aterrizar las ideas que estamos cubriendo. Entonces, lo que le estoy dando acá es, la pregunta que hago aquí es verifique que el sistema descrito por medio de esta ecuación, ¿ya? Aquí lo que estoy caracterizando es la función fn, estoy diciendo que I sub n, en este caso una combinación lineal de entradas, donde los coeficientes de la combinación lineal le llamo a sub j, son valores reales, y va desde j igual a 0 hasta l, de xn menos j. O sea, básicamente, si se fijan, I sub n es función del presente y el pasado hasta el instante n menos l. ¿Ya? Y eso define I sub n. Entonces les pido que verifiquen que este sistema es invariante en el tiempo. O sea, básicamente, ¿qué es lo que tienes que verificar? Que un sistema descrito por esta ecuación Fn define una función t que cumple esta propiedad. ¿Ya? Entonces eso requiere verificar la propiedad. Verificar que para todo x, para todo desplazamiento temporal, se tiene esta propiedad de conmutación. Es un bonito problema, háganlo. Yo creo que tienen un poco, lo importante es que sean capaces de formalizar esa relación y darle una formalidad a ese resultado. El punto 2 va en la misma línea, verificar que un sistema descrito por I sub n igual a I sub n menos 1 más xn, que ya dijimos que este es el bloque integrador. Esta es la relación entrada-salida de un integrador. Verifiquen que el integrador también es un operador invariante en el tiempo. ¿Ya? Este es un problema un poquito más desafiante porque si se dan cuenta, como mostramos en el caso anterior, el caso del integrador en realidad es una función donde I sub n depende del presente y hasta el pasado más remoto, hasta menos infinito en la señal. ¿Ya? Así que es un bonito problema también tratar de contextualizar el concepto de invariancia en este ámbito. Muy bien, ahí tienen dos problemas para empezar a trabajar las definiciones que hemos estado presentando. Otra propiedad que también es súper importante y que ya un poco ustedes la anticipan de lo que conocen de su conocimiento de álgebra lineal, son los sistemas que son lineales. Entonces uno también quisiera introducir el concepto de linealidad en este ámbito. Entonces, básicamente introducimos la definición formal, un sistema T se dice lineal, esto lo vieron seguramente en el curso de álgebra lineal, así que no le voy rápido con esto. Sí, para toda combinación lineal de entrada, entonces para todo x1, x2, dos vectores infinitos dimensionales en el espacio de la secuencia infinita, y para todo par de reales en el cuerpo, si yo aplico T sobre una combinación lineal de las entradas, lo que tengo a la salida es básicamente una combinación lineal de la salida. Es a sub 1 aplicado sobre x1 más a sub 2 aplicado sobre x2. Entonces, si yo a esto le llamo I sub n y a esto le llamo I sub 1 e I sub 2, entonces lo que tengo es que I sub n es la combinación lineal de las salidas individuales del sistema. Aquí hay una representación gráfica de esta propiedad. O sea, fíjense que acá lo que estoy diciendo es que si tengo una combinación lineal de las entradas y le aplico el sistema, esto es lo mismo que lo que tengo aquí en el lado izquierdo de la ecuación. Lo que tengo en el lado derecho de la ecuación es decir, básicamente que la salida corresponde a una combinación lineal de las respuestas parciales. O sea, ¿a qué me refiero? Es aplicar x1 aquí directo, obtener i1n acá, aplicar en x2 directo acá y obtener i sub 2n acá, y i sub n, en este caso, va a ser una combinación lineal de i sub 1 más i sub 2. ¿Ya? Que son estos términos multiplicados por a sub 1 y a sub 2 naturalmente. ¿Ya? Entonces, esta es una representación gráfica de lo que tenemos expresado analíticamente acá. ¿Ya? T sobre una combinación lineal es la combinación lineal de la salida. Y eso es lo que formalmente ustedes vieron en el curso de álgebra lineal cuando hablaban de un operador lineal. ¿Ya? En el curso de álgebra lineal seguramente lo vieron en el contexto de espacios finitos dimensionales, donde estos operadores T representan matrices, pero en este ámbito aquí estamos generalizando ese análisis porque en realidad T es un operador que actúa sobre una señal infinito dimensional, ¿va? Desde un vector xn que tiene infinitas componentes, infinitos numerables, desde menos infinito hasta más infinito. Pero conceptualmente es un operador lineal como lo vieron en el curso de álgebra lineal. Es una matriz, lo pueden interpretar como una matriz infinita dimensional, de hecho, en este caso. Muy bien, entonces cubrimos las definiciones básicas de linealidad, invarianza, sistemas causales y sistemas sin memoria. Entonces lo que ahora viene es darle una conceptualización y tratar de bajar esas definiciones a casos especiales, así que los invito a resolver el siguiente propuesto, que es determinar si los siguientes sistemas son lineales o invariantes en el tiempo, ambas preguntas. Entonces aquí hay una seguidilla de relaciones de entrada-salida, que básicamente es lo que mencionamos al comienzo de la clase como la descripción de la función Fn que determina un sistema.
en este caso, por ejemplo, el ejemplo 1, y su n igual a n veces xn. Por ejemplo, aquí estamos en un caso donde evidentemente el sistema es sin memoria, ¿cierto? Pero la función fn es variante en el tiempo, cambia como función del instante de tiempo porque el término enésimo es una función que varía con él. Así que este es un ejemplo de una función fn que es variante en el tiempo y sin memoria. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo que ya lo cubrimos de alguna manera en varios de los ejemplos anteriores que hemos conversado a lo largo de la clase, y su n es una combinación lineal de la entrada, pero aquí estoy agregando un offset, una constante. ¿Ya? Y su n es e a la xn, ¿ya? Y su n x a la n cuadrado, ¿ya? Y su n igual a xn si n es par y 0 si n es impar. Ahí tienen varios ejemplos y la idea es que un poco hagan un checklist y verifiquen cuáles de estas propiedades invariantes en el tiempo y linealidad cumplen estas relaciones de entrada-salida. Es un problema bastante simple, pero es importante que empiecen a conceptualizar esas propiedades y esas definiciones. Muy bien, en las próximas clases vamos a seguir trabajando sobre estos mismos conceptos y el foco de la próxima clase es empezar a conjugar estas definiciones y estas propiedades y vamos a poner el foco en la familia de sistemas que son simultáneamente lineales e invariantes en el tiempo y vamos a estudiarlos en detalle porque eso va a ser uno de los elementos o de los focos centrales que vamos a tener después en la unidad 3 cuando hagamos procesamiento digital de señales. Los sistemas LTI son el foco. Vamos a ver por qué cuando introduzcamos esa unidad, pero esencialmente son las maneras de implementar filtros digitales, así que cumplen un rol súper importante y entonces el foco de la próxima clase es enfocarnos en los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Así que nos vemos la próxima. Que estén bien.